Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 38. Un viejo amigo. Habían pasado 5 días desde los eventos de la guerra civil en la tierra del Q, y las cosas habían ido bastante bien en todos los mundos en los que Alex se encontraba actualmente. El centro de investigación se había establecido de manera estable en la tierra del sorprendente Spider-Man. Y Gwen, con la ayuda de Alex, haría el escudo planetario. En su granja, Alex ya se había apoderado de Estados Unidos y estaba en camino de tomar el control total de ese mundo. También se había centrado completamente en MJ de ese mundo. Lamentablemente, el progreso fue muy lento y la tasa de vinculación ni siquiera alcanzó el 40% todavía. Sabía que debía aplicar diferentes tácticas para domesticarla y todavía estaba pensando en cómo hacer las cosas. Esta era también la razón por la que no estaba buscando a nadie más por ahora. Primero quería ver cómo trabajaría con todo esto. Todavía estaba experimentando con diferentes métodos. En la Tierra 65. Alex estaba recompensando a Gwen por sus esfuerzos después de superar completamente sus límites para fortalecerse rápidamente. Unas horas más tarde, Gwen estaba completamente fuera de sí y dormía profundamente en los brazos de Alex sin ninguna preocupación en el mundo mientras se sentía protegida y amada. Así habían sido exactamente sus días durante las últimas 2 semanas. Gwen había estado siguiendo una rutina bastante regular todos los días. Se despertaba sintiéndose tan fresca como el sol, iba a la universidad y pasaba unas horas después de la universidad siendo Ghost Spider y ayudando a la gente mientras trabajaba en su trabajo de medio tiempo en Dollar Dog, una bodega de perritos calientes, y luego entrenaría durante 3 horas con Alex. Las sesiones de recompensa duraron distintos periodos de tiempo, aunque el mínimo fue de al menos 2 horas. Alex también había pasado toda la noche con Gwen cuando ella tuvo un día de alta libido. Estaba agradecida por la manipulación biológica de Alex que pudo mantenerla rejuvenecida, de lo contrario no iría a clases ese día. A pesar de que Ghost Spider no fue bien recibida por el público y la policía la calificó de vigilante buscada, ella siguió adelante y siguió tratando de ayudar a la gente. Simplemente porque sentía que era su responsabilidad. Sus estadísticas se veían así después de 2 semanas desde que comenzó a entrenar. Estado anfitrión 1. Nombre: Gwen Stacy, Ghost Spider. Tasa de vinculación: 29%. Nivel de vinculación: 2. Poderes: físico sobrehumano, 22 toneladas. Sentido arácnido. Rastreo de paredes. Bioelectricidad. Su físico sobrehumano básicamente había recibido un increíble impulso y sus estadísticas físicas habían mejorado en un 25% en la última semana. Y también había superado el umbral del 25% en la tasa de vinculación y eso lo estaba ayudando a generar 0,2 EP por día. Auge. Gwen había estado fuera por un tiempo para sus patrullas habituales después de la universidad y estaba a punto de cambiarse para ir a su trabajo de medio tiempo cuando escuchó una explosión cerca y giró hacia allí lo más rápido que pudo. Justo cuando pasaba junto a un edificio para llegar a su destino, una cuchilla afilada cortó su red. Aunque ahora tenía redes orgánicas que tenían una resistencia a la tracción mucho mejor que sus antiguos lanzadores, el ataque aún las cortó. ¡Wow! Rápidamente confeccionó otra red con la otra mano y la agarró para evitar plantarse de cara en el edificio frente a ella. Ghost Spider. Escuchó una voz familiar llamarla y al instante se sorprendió de quién era. Harry. Gwen reconoció esa voz. Era Harry, la mejor amiga de Gwen y Peter cuando estaban en la escuela secundaria antes de que ella matara a Peter. Después de ese incidente, Harry desapareció por completo del mapa, cortando todo contacto con Gwen. Morir, dijo, mientras le disparaba ráfagas de ametralladoras. ¿Qué está pasando? Gwen no podía entender lo que estaba pasando mientras esquivaba instintivamente todas las balas. Con sus reflejos mejorados y su sentido arácnido, fue pan comido para ella. Cuando Gwen se volvió para mirar a su agresor, lo que vio fue algo que la aterrorizó. ¿Qué te hiciste, Harry? Harry parecía como si ya ni siquiera fuera humano. Volaba en un planeador y llevaba una armadura metálica de color verde oscuro. Pero esa era la parte más normal.
Su rostro estaba completamente al aire libre con venas verdes recorriendo su cuello y su rostro. Tenía los ojos rasgados y las orejas ligeramente puntiagudas. ¿Quién eres?, preguntó Gwen mientras disparaba algunas redes a la armadura de Harry. No podía simplemente actuar como si lo reconociera ya que no quería revelar su identidad. Morirás por lo que hiciste. Y debes saber que fue el Duende Verde quien te mató. Harry parecía haber perdido gran parte de su inteligencia. Correcto. Incluso Gwen puso los ojos en blanco debajo de su máscara después de escuchar ese diálogo de villano de tercera categoría. Por otra parte, el Duende Verde no era mucho más que un villano de tercera categoría. Le disparó algunas redes de sondeo a Harry para probar su fuerza, pero él voló hacia un lado y esquivó esas redes. Ella le disparó más redes y él las esquivó por completo mientras intentaba atacar a Gwen con sus bombas o armas. Sin embargo, pronto, toda el área se llenó de redes y Harry terminó chocando con las redes y quedándose atascado. Finalmente, pensó Gwen mientras esperaba esto. Saltó al lugar donde estaba atrapado Harry y lo miró. ¿Por qué estás haciendo esto? Gwen no quería darle una paliza a su antiguo mejor amigo después de que él había desaparecido de su vida durante tanto tiempo. Al menos no sin hablar con él. Harry estaba luchando por liberarse de las redes cuando escuchó la voz de Ghost Spider. Decidió ganar tiempo y le siguió la corriente. ¿Por qué si no? Mataste a mi mejor amigo, cabrona. Harry gruñó con un tono venenoso. Bueno, no hay necesidad de ser tan grosero. Gwen recurrió a su único mecanismo de defensa cuando se trataba de temas que la hirieron. Bromas sarcásticas. El pan y la mantequilla de todas las variantes de Spider-Man. No estoy solo, Ghost Spider. Hay más personas que vienen tras de ti. Y solo descansaremos después de que estés muerta, dijo Harry. Y justo cuando terminó, 2 personas más volaron hasta aquí, una de ellas yendo hacia Gwen y la otra moviéndose hacia Harry para cortar las redes que lo estaban atrapando. Gwen sintió la presencia de la persona que la atacaba y saltó hacia atrás, dándole al otro la oportunidad de liberar a Harry. Los nuevos agresores estaban vestidos de manera similar a Harry con planeadores en los que volaban. Ella ató la parte trasera del planeador de su agresor y lo agarró en un intento de tirarlo hacia abajo, pero terminó siendo arrastrada en el aire ya que no agarró ningún soporte para detener el planeador que volaba en el aire. Ella se agarró al edificio a un lado para obtener algo de influencia para detener el planeador, y funcionó por un segundo, pero el jinete simplemente sacó un cuchillo rojo brillante que parecía similar a un pequeño sable de luz y cortó la red de la parte posterior de su planeador. Cuando Gwen cayó al suelo, estaba rodeada por Harry y las 2 personas que parecían sus lacayos. ¿Quieres empezar a hacer todo lo posible ya? ¿O quieres esperar hasta que te arrojen desde lo alto de una torre de reloj y te rompan la columna debido a la caída? Escuchó la voz sarcástica e insatisfecha de Alex. Bien. A Gwen no le gustaban sus críticas, pero sabía que eran por su propio bien. Aunque no entendía por qué las palabras de Alex eran tan específicas. Decidió llevar su velocidad al límite y palmeó la parte inferior de los planeadores de los 2 secuaces antes de tirarlos hacia abajo mientras sujetaba sus pies al suelo de manera estable. Intentaron resistir su atracción usando sus planeadores en toda su extensión, pero eso no impidió que Gwen los bajara. Justo cuando Harry estaba a punto de atacar para cortar sus redes, Alex le disparó una carga de rayos combinada con la bioelectricidad de Gwen, inmovilizándolo por un tiempo. Al ver caer a Harry, los secuaces intentaron algo más y volaron hacia un lado en un intento de liberarse. Sin embargo, antes de que pudieran causar demasiados problemas, Gwen estalló con todas sus fuerzas y los derribó con toda su fuerza, tanto que el suelo debajo de ella se agrietó. Ella acababa de utilizar toda su fuerza, que se vio reforzada por su vínculo con Alex. Perdieron el control de los planeadores y cayeron al suelo. Gwen los noqueó solo como medida de seguridad. Cuando Harry se recuperó, vio que sus 2 secuaces ya estaban en el suelo, noqueados y gritó: Ghost Spider. Antes de que pudiera decir algo, vio a Harry sacar un frasco de suero verde e inyectárselo. Comenzó a desarrollar funciones que le resultaban muy familiares a Gwen. No. Gwen tenía una expresión horrorizada bajo su máscara. Harry se estaba convirtiendo en un monstruo lagarto, similar a Peter.
Deja de deprimirte, atácalo antes de que se complete su transformación. La voz de Alex la devolvió a sus sentidos. Gwen rápidamente se movió para golpear a Harry, pero terminó congelada después de dar unos pocos pasos. Aún traumatizada por cómo ella fue la razón por la que Peter murió, se congeló antes de poder golpearlo. ¡Oh, joder! Alex casi suspiró antes de tomar el control del cuerpo de Gwen y ponerla a dormir. Se movió rápidamente y puso su mano, o más bien la de Gwen, sobre el cuello de Harry. Antes de que Harry pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, sintió una fuerte descarga eléctrica que lo noqueó. Sin embargo, su transformación no se detuvo cuando la persona inconsciente se volvió como un lagarto, perdió todo su cabello y obtuvo una piel verde y escamosa en lugar de la anterior. Alex dejó a Harry y a los dos secuaces allí. Pensándolo bien, Alex dejó una parte de su cuerpo simbionte sobre ellos. Iba a devorar a los secuaces. Lo haría de una manera que no se remonta a Gwen para que no la culpen por aún más asesinatos. No iba a hacerle nada a Harry ya que el tipo era amigo de Gwen y no quería matar a su amigo. Eso sería simplemente una jugada estúpida. Capítulo 39. Repitiendo viejas heridas. Cuando Gwen se despertó, vio el techo del almacén donde ella y Alex suelen entrenar. Alex, Gwen recordó lo que pasó y tenía un tono culpable cuando lo llamó. Es hora de entrenar, Gwen. Hoy tenemos una sesión de 6 horas. Alex no estaba precisamente contento con su conducta y la iba a castigar. No. Sus ojos se abrieron con horror mientras exclamaba en negación. En 3 horas ya estaba superando sus límites y llegar tan lejos durante 6 horas iba a ser casi imposible para ella. Oh sí. Y me aseguraré de que sigas adelante pase lo que pase. Ahora levántate. Sintió una descarga eléctrica a lo largo de su columna. Alex. Gritó mientras saltaba en su lugar. Aunque había desbloqueado la bioelectricidad, no era completamente inmune a la electricidad. Ella simplemente era muy resistente. Las sacudidas de alta intensidad aún podrían impactarla. Chop chop. Fue despiadado. Gwen entendió rápidamente su situación y comenzó a trabajar mientras el traje que la envolvía se hacía más y más pesado hasta alcanzar 21 toneladas de fuerza pura empujándola hacia abajo. Ni siquiera tuvo tiempo de suspirar cuando comenzó su agotador entrenamiento. 6 horas después, cuando era casi medianoche. Ahora puedes descansar, le dijo Alex mientras estaba de pie frente a ella después de la sesión de sparring. Sus palabras fueron literalmente un salvavidas para Gwen y ella instantáneamente cayó al suelo. Alex fue lo suficientemente generoso como para formar una cama antes de que ella se cayera. Aunque su cuerpo estaba perfectamente bien, su estado mental estaba lejos de serlo. Estaba literalmente muerta de cansancio mental. Antes de que pudiera decirle algo más, Gwen ya estaba dormida. Supongo que hoy no habrá recompensa para ti. Alex estaba decepcionado de no poder pasar un buen rato con Gwen esta noche. A menos que, no, ella tiene clases. Tuvo una idea tortuosa pero la negó. Aunque mañana es viernes, tal vez pasado. Todavía lo estaba considerando. Alex se rió entre dientes con maldad mientras tomaba el control del cuerpo de Gwen y la llevaba de regreso a su apartamento para dejarla descansar bien. Se llevaría una sorpresa cuando se despertara el sábado por la mañana. Gwen se despertó atontada, sintiendo que estaba realmente cansada. Esta era la primera vez que esto sucedía desde que se unió a Alex. Él siempre se había asegurado de que ella siempre tuviera un sueño perfecto. Alex. ¿Qué está pasando? Estaba asustada ya que siempre había sentido la presencia de Alex todas las mañanas, lo que la hacía sentir realmente cómoda. Se había acostumbrado después de semanas de tenerlo con ella. ¿Por qué te congelaste? Alex tenía una idea sobre su razonamiento para congelarse en ese momento crucial, pero aún quería escucharlo de su boca. ¿Qué quieres decir? Gwen no entendió y respondió con su propia pregunta. Sabes muy bien de qué estoy hablando, Gwen. Dijo con calma. Lo siento, ¿de acuerdo? Acabo de ver esa cara de lagarto y me asusté. No pude golpearlo. Dijo Gwen con tono culpable. Y me castigaste lo suficiente, 6 horas de esa brutal tortura. Gwen se estremeció mientras le escupía en tono enojado. Obtiene resultados. Alex tenía un tono indiferente. Me electrocutaste cada vez que me detuve durante más de 3 segundos.
Gwen espetó y mentalmente le gritó con ira. Funcionó de maravilla. Tu fuerza aumentó alrededor de un 8% después de un solo día de entrenamiento. Incluso tu bioelectricidad se hizo más fuerte. Y se suponía que sería un castigo. ¿Esperabas que te atara y te lo hiciera con rudeza? Eso habría sido una recompensa. Él no reaccionó ante su furia y respondió con calma, volviendo a mi pregunta. ¿Por qué te congelaste? Te lo acabo de decir. Todavía estaba enojada, pero sabía que ayer estaba equivocada. Sabía que a ella no le gustaba que ella se reprimiera demasiado todo el tiempo, pero ayer terminó congelada. Él le había permitido contenerse todo lo que quisiera, pero no a expensas de su seguridad. Su congelación fue exactamente algo que la puso en riesgo. La verdad esta vez. En este punto, había adivinado completamente la razón, pero todavía quería escucharla de su propia boca. Vamos, Alex. No me obligues a decirlo. Gwen casi le suplicó. Alex guardó silencio. Ella estaba huyendo de su trauma. Aunque Alex le había permitido contenerse como deseaba, todavía quería ayudarla a resolver el trauma subyacente de matar a alguien solo porque no se contuvo lo suficiente. Gwen suspiró cuando comenzó a decirle. Cuando se inyectó, vi la cara de Peter cuando lo miré. No pude golpearlo. ¿Cómo podría golpearlo? Después de lo que le hice a mi mejor amigo, no puedo lastimar a Harry también. Especialmente si usó la misma manera para empoderarse. Gwen estaba llorando mientras hablaba. ¿Y si alguien se te acerca con cara de Peter y te dice que debes suicidarte para expiar tus crímenes? Preguntó Alex. Gwen se quedó sin habla. Ella no pudo decir nada. Exactamente, estoy de tu lado, Gwen. Me preocupo por ti. Eres mi compañera y no puedo verte torturarte así. Es hora de seguir adelante. Le dijo suavemente mientras se quedaba en silencio después de eso. Estaba planeando darle algo de espacio para pensar. Gwen no dijo nada porque parecía estar sumida en sus pensamientos. Ella estaba sintiendo todo tipo de emociones en este momento. Ira, tristeza, furia, melancolía. Todo tipo de sentimientos encontrados pasaban por su mente. Se levantó de la cama y mentalmente le pidió a Alex que le cambiara de ropa y él lo hizo sin decir nada. Él ya llevaba un tiempo eligiendo lo que ella usaría y ella estaba acostumbrada, sobre todo porque él tenía muy buen gusto y a ella le gustaban los conjuntos que le hacía. Aunque él seguía en silencio y no le dijo nada. Gwen sintió algo de dolor cuando se dio cuenta de que él no le estaba hablando, pero entendió que le estaba dando espacio porque necesitaba ordenar sus pensamientos. Pasó su día normalmente mientras iba a la universidad después de desayunar con su padre. Oye, Gwen. Gwen fue llamada por una voz que la hizo congelarse en su lugar. Había salido de la universidad y estaba a punto de comenzar su turno en Doyardong. Harry. Gwen gritó vacilante mientras se giraba en dirección a la voz. En persona, dijo Harry mientras caminaba hacia ella. Las venas visibles en su cuello y su transformación de lagarto habían desaparecido por completo, como si nunca hubieran estado allí, pero Gwen pudo decir que estaba agotado por su pelea de ayer. Oh Dios mío. ¿Dónde has estado? Durante 2 años cortaste completamente todo contacto. Gwen tuvo que actuar como si estuviera sorprendida por la llegada de Harry. Lo sé. Harry tenía una sonrisa triste en su rostro. ¿Dónde has estado? Eso era algo que Gwen quería saber desesperadamente. Quería saber cómo consiguió acceso a todas estas tecnologías. Bueno, ¿por dónde empiezo? Harry parecía un poco vacilante. Por el principio. Gwen lo miró seriamente. Bueno, es una larga historia. Deberíamos tomar asiento, dijo Harry. Claro. Ahora empieza, estuvo de acuerdo Gwen mientras lo llevaba a un banco cercano. Bueno, como sabes, después de la muerte de mi padre, me hice cargo de Oscorp. Ya sabes todo eso. Pero cuando ocurrió el incidente, Harry tenía un tono venenoso cuando mencionó el incidente. No podía soportarlo. Sabía que tenía que hacer algo. Terminé uniéndome a Shield. Sí, ese Shield. Confirmó Harry cuando vio la expresión de Gwen transformarse en un ceño fruncido. Pero luego terminé dejando a Shield, robé su tecnología y... Harry negó con la cabeza. Así fue como Gwen descubrió la fuente de la tecnología que había usado en su contra. ¿Por qué hiciste eso?
El rostro de Gwen tenía una expresión de preocupación. Necesito un cierre, Gwen, tengo que hacer que Ghost Spider pague. Harry tenía determinación resumando de su tono. ¿Es así? ¿Y si ella decide entregarse? De hecho, Gwen tuvo esta idea. Llevaba mucho tiempo pensando en ello. Ella era culpable. Sabía que ella era la culpable de matar a Peter. No es suficiente, Gwen. Tiene que morir. Peter también intentó rendirse, pero ¿qué hizo ella? Lo mató. El tono de Harry se volvió frío e insensible cuando dijo esas palabras. Había obtenido las imágenes sobrantes de las cámaras de la escuela y conocía gran parte de la situación. Es así. Gwen sabía que la situación no iba a cambiar. No pensó en preguntarle sobre la fuente de su información y por qué era tan precisa. Debería irme. Solo vine a hablar contigo porque no creo que tenga la oportunidad de volver a verte. La policía y Shield están detrás de mí. Con esas palabras, Harry se fue y Gwen no lo hizo, sumida en sus propios pensamientos. ¿Qué hago, Alex? Preguntó mentalmente pero no recibió respuesta. Sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas, Gwen se fue. Se levantó y se dirigió al Dojar Dog para su turno. Ella tenía un turno temprano hoy. Capítulo 40. Punto más bajo y recuperación. En el Dojar Dog, Gwen estaba parada frente al edificio en ruinas con una expresión desolada en su rostro. Ella no entendió lo que pasó allí. Tenía una pista, pero no quería creerla. Señor Alvey, ¿qué pasó? Gwen encontró a su jefe, el dueño del edificio frente a ella. Ghost Spider, eso sucedió. En un momento, ella está luchando contra un cabrón verde al azar mientras todos abandonan los alrededores. Lo siguiente que sé es que algo explotó en mi restaurante, destruyendo todo. Y la peor parte es que el seguro no está dispuesto a cubrirlo. Aparentemente, tienen una cláusula sobre esta mierda. Tengo que vender mi tienda, todo por culpa de Ghost Spider. Le despotricó a Gwen sobre cómo Ghost Spider arruinó el trabajo de su vida. Lo siento, Gwen estaba demasiado aturdida para decir algo, debería irme. Sintió una sensación de ahogo en el pecho mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos y solo quería irse a casa y hacerse un ovillo. Y ella hizo exactamente eso. Corrió a casa y cerró su habitación con llave, envolviendo sus manos alrededor de sus piernas mientras hundía su rostro en sus rodillas mientras estaba sentada en la cama. Alex. Por favor respóndeme, Alex. Ella lo llamó desesperadamente mientras lloraba con un sentimiento de dolor abrumador en su corazón. Aunque Alex no planeaba hacerlo por el resto del día, tanto para darle espacio como para dejarla lidiar con las cosas por sí misma, al ver su lamentable apariencia, su corazón se derritió y le secó las lágrimas. Alex suspiró y dijo, «Estoy aquí, Gwen. Estoy aquí». Su ropa se presionó a su alrededor cuando sintió el cálido abrazo de Alex. Alex, guaya, con su presencia, ella comenzó a llorar por completo. «¡Qué bebé tan llorón!», dijo en su cabeza mientras se paraba frente a ella y la abrazaba con fuerza, dejándola llorar en su hombro. «¿Qué hago, Alex?». Ella estaba llorando con los ojos clavados en su hombro mientras le preguntaba desesperadamente a Alex. «Solo déjalo salir todo, Gwen. Por ahora, deja salir todos tus sentimientos y no reprimas nada». Sus palabras hicieron llorar aún más a Gwen. Su estado mental era muy inestable en ese momento, por lo que Alex la ayudó a calmarse. Gwen sintió una cómoda sensación fresca extendida por todo su cuerpo que la ayudó a calmarse un poco. Ella siguió abrazándolo fuertemente mientras olfateaba y finalmente dejó de llorar después de aproximadamente media hora. Finalmente se había calmado. ¿Y ahora qué? Gwen estaba perdida. ¿Debería dejar de ser Ghost Spider por completo? ¿De qué sirve si todo lo que hago solo causa problemas? Depende de ti, Gwen. ¿Quieres ayudar a la gente? Si lo quieres, entonces todo lo que tienes que hacer es volverte más fuerte para que ese tipo de incidente no vuelva a suceder. Para que puedas detener a quien quiera que venga hacia ti antes de que pueda causar algún daño colateral. Él le dio su opinión imparcial. Las palabras de Alex parecieron haber encendido un fuego en el corazón de Gwen. ¿Hacerme más fuerte, dices? Gwen parecía finalmente tener algo por lo que luchar.
Por supuesto, a medida que te vuelves más y más fuerte, las personas con las que te encuentres comenzarán a volverse más y más peligrosas, así que eso también está ahí. Pero mientras sigas esforzándote, podrás alcanzar cualquier altura que desees. Alex estaba feliz de que finalmente parecía haber encontrado algo de dirección y motivación. Vamos a entrenar, Alex. Voy a tomarme un descanso de ser Ghost Spider por un tiempo. Seguiré apareciendo de vez en cuando, pero me voy a tomar un pequeño descanso. Ella tomó su decisión después de un tiempo y estaba motivada. Voy a arreglar las cosas. Ella tenía bastantes asuntos pendientes con sus enemigos, y ella iba a dar un paso atrás para poder volver más fuerte más tarde, si tú lo dices. Alex sabía que este estallido de motivación solo iba a durar un poco de tiempo antes de que ella comenzara a quejarse de entrenar nuevamente, pero al menos ahora tiene algo que podría usar para empujarla y motivarla. Sabía que la regularidad no proviene de una motivación momentánea, sino de constancia y dedicación. Por suerte para Gwen, tiene a Alex, quien se asegurará de que sea coherente. Incluso si tiene que obligarla. Aunque sus problemas centrales aún no se habían solucionado, al menos hubo algunos avances. Él se aseguraría de que ella dejara de lado su culpa y dejara de reprimirse por completo, debido al único error que cometió hace años cuando era una adolescente inmadura. Fueron al almacén y comenzaron su entrenamiento habitual. Aunque Alex aumentó un poco la intensidad del entrenamiento por hoy, ya que estaba más motivada, toda esa motivación desapareció y volvió a su estado habitual en una hora. Sin embargo, Alex no cedió y la hizo seguir el régimen completo. Alex, no creo que pueda seguir haciendo esto. Ella había renunciado por completo a la vida cuando llegaron al final. Estaban entrenando entre sí. Está bien, Alex dio un golpe mientras ella apenas se giraba hacia un lado para esquivarlo. Solo un poco más, la consoló. Por favor, Alex. Ella suplicó, pero Alex en cambio creó un cuchillo en su mano. Cambiemos algunas cosas, ¿de acuerdo? Le lanzó el cuchillo. Gwen apenas saltó hacia atrás, pero no antes de que el cuchillo de Alex la golpeara. El traje que llevaba tenía un corte en el estómago, justo encima del ombligo, y de él brotaba una fina línea de sangre. En cuestión de segundos, la sangre dejó de fluir y ella se curó, pero el corte en su traje permaneció allí. Alex. Gwen estaba un poco asustada cuando Alex volvió a atacarla con el cuchillo. La cortó nuevamente, esta vez en el brazo cuando la manga de su traje se cortó y reveló sus bíceps. A pesar del pánico que tenía, Alex la mantenía alerta mientras seguía atacándola con el cuchillo, apenas rascando su piel en el proceso. Pronto llegó el momento de terminar y Alex arrojó a Gwen al suelo antes de llevar su cuchillo a la garganta de Gwen. Jaque mate, estás muerta. Alex le sonrió mientras miraba su estado. Gran parte de su cuerpo quedó al descubierto por el traje roto que llevaba. Alex podría haberlo reparado, pero quería divertirse con ella. Gwen sonrió impotente mientras estaba arrodillada en el suelo con Alex parado encima de ella con su cuchillo en su garganta. Justo cuando estaba a punto de levantarse, Alex puso su mano sobre su cabeza y recogió su cabello en su puño, tirando de él un poco para obligarla a levantar la cabeza, haciéndola mirarlo. ¡Qué pérdida tan vergonzosa! Mereces ser castigada. Él dijo. Y fue entonces cuando Gwen finalmente se dio cuenta de su estado actual. Su traje estaba roto en los peores lugares posibles, el área de su pecho había sido cortada, dejando al descubierto sus pechos por completo, mientras que los restos de su traje que se le pegaban apenas cubrían su entrepierna y casi revelaban prácticamente todo. Corte por más 18, vayamos directamente al final. Gwen estaba sintiendo una especie de felicidad al sentir que estaba completamente bajo el control de Alex, y era una especie de sentimiento liberador para ella. No tener que tomar decisiones, no tener que pensar en las consecuencias. Por mucho que se queje de su entrenamiento, no tiene ningún control sobre él. Es algo que ella tiene que hacer. Ser restringida y dominada de esta manera le permite soltarse. Por muy contrastante que parezca, esto es exactamente lo que necesita para calmarse y descubrirse a sí misma. Aunque por ahora, simplemente disfrutaba la sensación de estar completamente bajo el control de Alex. El resto de la noche terminó en un borrón mientras seguían avanzando.
Alex incluso llegó a crear un clon de Gwen para enviarlo a casa y que su padre no se preocupara, aunque todavía no había terminado con su castigo por los errores del día anterior. Cuando despertara, se llevaría una sorpresa. Capítulo 41. Apocalipsis. Esa mañana fue intensa para Gwen, recibió algunas joyas permanentes nuevas como castigo. Como había prometido, Alex le había hecho piercings en los pezones. Y en lugar de algunas joyas habituales para esos piercings, hizo algo completamente diferente a sus otros piercings. Hizo intrincados anillos dorados, delgados y planos que cubrían sus pezones, cubriendo sus areolas mientras un alfiler atravesaba el centro de esos anillos que atravesarían su protuberancia. No hace falta decir que Gwen estaba muy avergonzada por esos piercings extrañamente majestuosos, que eran a la vez eróticos y obscenos, aunque no los odiaba. A ella realmente le gustaban. Fue una sesión muy intensa ya que terminó durmiendo todo el sábado y solo se despertó por la noche ya que Alex la había obligado a despertarse para entrenar. Él se aseguraría de que ella entrenara a tiempo todos los días y la recompensaría con sexo loco e intenso después de su entrenamiento. Esas dos cosas se convertirían en algo cotidiano sin importar nada. Alex tenía la capacidad de asegurarse de que sucediera ya que podía rejuvenecerla a su estado máximo con facilidad. En ese momento, Alex se encontró con otro evento importante. Su quinto cuerpo había llegado a su destino. Y este fue una locura. Nota del autor. Descargo de responsabilidad. Este mundo se volverá un poco oscuro y sangriento. Se recomienda discreción al espectador. No se queje más tarde. Alex podía ver desde el interior de la lanzadera el estado del mundo al que estaba a punto de llegar. Tenía una palabra para describirlo. Solitario. Incluso desde el espacio, era visible como un mundo que había pasado por algo extremadamente destructivo. Alex supuso que fue la Tercera Guerra Mundial la que arruinó por completo ese mundo. Pudo notar algunas manchas verdes básicas en algunas áreas, pero eso fue todo. La mayor parte parecía un páramo yermo. Este podría ser interesante, pensó Alex mientras entraba en la atmósfera y caía al suelo. Siguiendo la lógica anterior, debería caer en Nueva York, donde Spider-Man se encontraría conmigo. Alex sintió que este mundo iba a ser el más brutal hasta el momento. Auge. El transbordador aterrizó en medio de un páramo irradiado. Alex se alegró de que la especie simbionte fuera extremadamente resistente ya que la enorme cantidad de aire radiactivo probablemente lo habría matado tan pronto como salió del transbordador. Salió y tomó su forma humana. Bueno, este lugar fue bombardeado, ¿eh? Pensó mientras veía kilómetros y kilómetros de terreno árido. Tenía sentido ya que Nueva York era un centro central para la mayor parte de la economía no solo del país sino también del mundo. Con Wall Street y en todo, era el lugar óptimo al que apuntar junto con Washington. No creo que vaya a encontrar a nadie a mi alrededor si voy por rutas normales, pensó en voz alta mientras usaba una nueva habilidad que había desarrollado con magia. Usó mana para alimentarlo ya que todavía no podía utilizar la magia del caos. Con un pensamiento suyo, una gran cantidad de maná que había almacenado se liberó hacia afuera con la intención de buscar algunas señales de vida. No era realmente exacto todavía ya que la onda mágica ignoraría completamente todo en el camino y solo reaccionaría ante alguien vivo. Es decir, solo podría usarse para buscar un tipo singular de entidad. Con la cantidad de maná que requiere, en realidad no es una habilidad que Alex quisiera usar con regularidad. Al menos no antes de hacerla más eficiente. Decidió llamar a la habilidad sentido de maná. Pronto, su sentido de maná reaccionó ligeramente. La débil presencia significaba que las señales de vida no eran exactamente las más fuertes. ¿90 millas? Joder. Pensó Alex al darse cuenta de que las señales de vida más cercanas estaban a 90 millas de distancia. Y no hubo muchas. Era un pequeño grupo de lo que parecían ser 7 u 8 refugiados. Tal vez ya estén sufriendo envenenamiento por radiación. Pensó Alex mientras corría a toda velocidad hacia ese lugar. Con su velocidad, solo le tomaría unos 15 minutos llegar a su destino. Cuando llegó al lugar, todo lo que vio fue una escotilla que presumiblemente conducía a un búnker subterráneo.
Todo alrededor seguía siendo el mismo páramo que Alex había cruzado. No perdió tiempo y volvió al cuerpo original del simbionte, rezumando a través de la escotilla. Allí se encontró con la escena de 7 personas en un estado horroroso. Todos estaban mordiendo el cuerpo de presumiblemente el 8º miembro del grupo. Y Alex estaba seguro de que se habían comido más humanos, ya que este búnker era lo suficientemente grande como para albergar al menos a 100 personas. Asqueroso, pensó, pero curiosamente no sintió nada al ver esta escena. Supuso que tenía que ver con la mentalidad de un simbionte. Era muy diferente de un humano. Aunque eso no cambió el hecho de que pensó que era asqueroso y no perdió el tiempo antes de devorar a esas personas. Supongo que soy lo que la gente llamaría un hipócrita. Alex se rió para sus adentros. Sabía que probablemente estaban afectados por el envenenamiento por radiación, pero eso no le afectaría a él. Era prácticamente inmune a este tipo de radiación. También podría curar a las personas de su envenenamiento por radiación si quisiera. Era una habilidad innata de su raza. Alex pasó algún tiempo digiriendo los recuerdos de las 7 personas que acababa de devorar. Como era de esperar, no le habían dado ningún EP, presumiblemente estaba en centésimas o incluso milésimas, y el contador no mostraba ningún decimal. Se supone que el asentamiento más cercano está a 400 millas de aquí, no tenían nada con qué viajar, así que quedaron atrapados aquí y obligados a recurrir a esto, demasiado asustados para abandonar el búnker. Alex digirió los recuerdos que tenían. No encontró muchas cosas útiles, excepto el hecho de que definitivamente se trataba de una tierra Marvel. Tenían recuerdos de los Vengadores, los 4 Fantásticos e incluso los X-Men. Esta era probablemente una tierra divergente de los cómics. Aunque no tenían ninguna información sobre el estado actual de los superhéroes. Como Spider-Man no vino aquí, voy a asumir que está muerto en este mundo. Alex creía completamente en la causalidad después de ir a 4 versiones diferentes de la Tierra y encontrarse con el mismo escenario. Como no se topó con Spider-Man, eso significaba que Spider-Man estaba muerto en esta versión de la Tierra. Tierra Z decidió ponerle nombre a esta Tierra ya que empezaba a complicarse. También había decidido poner apodos a las otras versiones de la Tierra. Solo esperaba que esta no fuera en realidad la Tierra de Marvel Zombies. Esa mierda fue aterradora. La que tenía a Ghost Spider, también conocida como Spider-Gwen, era la Tierra 65 ya que ese era el término para ella en los cómics. La Tierra del sorprendente Spider-Man se llamaría Investigar la Tierra del Mku se llamaría Mku ya que es conveniente. Y la última tierra en la que estuvo, la granja como él la llamaba, iba a ser considerada tierra de granja. No perdió más tiempo quedándose en este búnker de mierda y se dirigió al asentamiento humano más cercano. Se aseguró de camuflarse ya que le serviría como una ligera cobertura. Aunque no es la mejor cobertura, ya que sería visible para cámaras infrarrojas y cualquier otro tipo de dispositivo de monitoreo que no dependa de la vista directa. Realmente necesito encontrar alguna manera de mejorar mi habilidad de camuflaje, no quiero usar el EP para mejorarla. Expresó sus pensamientos mientras corría hacia su destino, mientras pensaba en el precio de subir de nivel su habilidad. Camuflaje. Permite al usuario reducir ligeramente su presencia y cambiar el color de su cuerpo para que coincida con el fondo circundante, lo que le permite volverse invisible a simple vista. Camuflaje segundo. Permite al usuario reducir su presencia y cambiar el color de su cuerpo para que coincida con el fondo circundante, lo que le permite volverse invisible a simple vista y suprimir todos los sonidos que emite el usuario. Costo: 150 EP. Le costaría 150 EP mejorar la capacidad de simplemente suprimir los sonidos que hacía. Sin mencionar que no tenía 150 EP, e incluso si los tuviera, no los usaría para mejorar el camuflaje cuando podría mejorar habilidades más útiles como manipulación básica de rayos y afinidad mágica débil. Esas habilidades eran sus verdaderos pesos pesados. Una hora más tarde, Alex estaba en su destino. Se había tomado un descanso en el medio cuando vio otro búnker similar, pero ese ya estaba vacío, los residentes probablemente ya se habían ido en busca de suministros. Al llegar a su destino, lo que se hizo visible para él fue un enorme muro. Con fácilmente 100 metros de altura.
Claramente, fue hecho para mantener a todos los que estaban afuera separados de los que estaban adentro. Veamos cuál es el problema con este lugar, pensó Alex mientras llegaba a la pared. No iba a escalarla y en cambio cambió a su forma real, convirtiéndose en un limo negro. Podría atravesar fácilmente este tipo de pared licuando completamente la consistencia de su cuerpo, convirtiéndolo en un líquido extremadamente fino que podría filtrarse a través de las moléculas de la pared. Era prácticamente imposible contener por completo un simbionte a menos que se hiciera a través de algún tipo de contenedor basado en energía. El único problema con los simbiontes es que este tipo de acción requiere un control y un esfuerzo extremadamente fino si no es posible que un simbionte normal haga esto ya que no tiene una conciencia completa y no puede realizar acciones tan complicadas. Cuando llegó al otro lado y vio el estado del lugar, se dio cuenta de que las cosas podrían ser más complicadas que un simple escenario posterior a la Tercera Guerra Mundial para esta versión de la Tierra.